Ok, muy bien. Habíamos visto ya con anticipación, o en todo caso la anterior clase, la media aritmética y la media ponderada, y sobre todo la media ponderada, habíamos visto cuál era su uso, sobre todo cuando queremos darle mayor jerarquía, mayor peso a los valores que conforman el conjunto de datos. La media geométrica es una media también, pero que es muy utilizada en los entornos bancarios para temas de impuestos, de intereses. ¿Cuál es la finalidad de esta media geométrica? Una de sus grandes finalidades es que minimiza el impacto de los valores extremos, es decir, de los valores muy grandes o valores muy pequeños, los minimiza de manera que el promedio como tal no se vea muy afectado. La vamos a simbolizar de esta manera, una X, que es la simbología del promedio, pero con una letra G que significa geométrica, media geométrica o promedio geométrico también. Bien, cuando queremos calcular para un conjunto de datos que no están agrupados, que no están dentro de una tabla, ¿no? Por ejemplo, estos 5 valores de acá, 7, 8, 2, 6, 5, son 5 valores, es menos de 16 datos. Habíamos dicho que de 16 para arriba se sugiere, se aconseja que ya elaboremos la tabla, pero menos de 16 datos, no es necesario que estemos elaborando toda la tabla de distribución de frecuencias, porque se considera que son muy pocos datos, que no vale la pena el esfuerzo de hacer toda la tabla para hasta 16 datos. Bien, entonces cuando tenemos menos de 16 datos, lo llamamos datos que no vamos a meter a la tabla, es decir, datos no agrupados, datos no tabulados. ¿Cómo calculamos la media geométrica para estos datos no agrupados? Usamos la siguiente fórmula que dice que el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de los logaritmos de todos los valores dividido entre el n. Dividido entre el n. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Son 5 datos los que tenemos. Que el logaritmo de la media geométrica va a ser igual, fíjense, al logaritmo de 7, más logaritmo de 8, más logaritmo de 2, más logaritmo de 6, más logaritmo de 5. Dividido entre el n, ¿cuántos datos son? Son 5 datos, pues dividido entre 5, ¿no? Bueno, acá obtenemos ya la sumatoria, 3,52634. Sobre todo acá en esta media, bueno, trabajar con varios decimales porque el logaritmo genera bastante variación. Dividido entre 5, obtenemos que el logaritmo de la media geométrica es igual a 0,705268. Bien, pero no me piden el logaritmo de la media geométrica, me piden la media geométrica. Entonces, este logaritmo que tenemos al lado izquierdo, que está siéndole aplicado a la media geométrica, hay que pasar al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Como base 10. O en su calculadora, si alguien quiere verificar, lo que llamaríamos el antilogarismo. Es decir, shift logaritmo, y meten si pueden verificarlo, por favor, para que queden conformes, como hemos calculado acá la media geométrica. Este logaritmo pasa al otro lado como antilogarismo, es decir, base 10. En la calculadora sería el shift logarismo, y colocan el 0,705268. Y vamos a encontrar que la media geométrica para este conjunto de datos es 5,0730. Si alguien quiere hacer la corroboración, por favor, en sus máquinas de calcular. Eso sale, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿hay alguien que está con su micrófono, por favor? ¿Sí? Doña Gabriela, doña Araceli, por favor, sus micrófonos. Bien, disculpa, ingeniero. No hay problema, ¿ya? No se preocupe. Un poquito para que nos concentremos más. Ok, sigamos. Eso es para datos no agrupados, ¿ya? Pero ahora para datos agrupados, datos que tengamos dentro de una tabla, datos, digamos, cuantuméricos, claro está, y que tengan intervalos de clase, aplicamos la siguiente fórmula. El logaritmo de la media geométrica va a ser igual a la sumatoria, fíjense, del producto de la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? El valor que se encuentra en el centro de cada clase, ¿no? Eso dividido entre el n, la cantidad total de datos. Bien, entonces vamos a calcular la media geométrica para esta tabla. Fíjense que ya tenemos la columna de frecuencia absoluta.
Acá tenemos la columna de marca de clase. Si recordamos cómo calculamos esta columna de marca de clase, era la sumatoria de los límites dividido entre 2, ¿no? En cada una de las categorías. Es decir, 32 más 42 dividido entre 2, 42 más 52 dividido entre 2, ¿no? Es el valor que se encuentra exactamente en el centro, en el medio de cada intervalo. Eso lo llamábamos marca de clase. Muy bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Que debemos multiplicar la frecuencia absoluta, el FI, es decir, esta columna de acá, debemos multiplicar por cada logaritmo de la marca de clase. ¿Eso qué quiere decir? Que a esta columna de marca de clase hay que calcularle el logaritmo primero. Muy bien. Fíjense, aquí ya hemos calculado el logaritmo de la marca de clase. El logaritmo de la marca de clase. ¿Sí? El logaritmo de 37, de 47, de 57, etc. Bien, ya tenemos el logaritmo de la marca de clase. ¿Qué hizo la fórmula? Que hay que multiplicar frecuencia absoluta, es decir, esta columna de frecuencia absoluta, por esta columna del logaritmo de marca de clase. Multipliquemos. Frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Y estos son los valores. ¿Cómo lo estamos obteniendo estos valores? Pues sería 3 por 1,586, 6 por 1,672 y así respectivamente. Y conseguimos los productos de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. ¿Cuántos datos son en total? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Todas las frecuencias absolutas, su sumatoria, que es 28 en este caso, hemos sumado todos estos valores de frecuencia absoluta, nos da la cantidad total de datos, 28. Pero para poder reemplazar en la fórmula, ¿qué nos pide? La sumatoria de la frecuencia por logaritmo de marca de clase. Es decir, que esta columna debemos generar la sumatoria. Y esa sumatoria, sumando toda esta columna, es 48,851. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar en la fórmula, que dice logaritmo de la media geométrica va a ser igual a esta sumatoria, que sería este valor que lo hemos mencionado de 48,851, dividido entre el n, que habíamos mencionado que es 28. Muy bien. Realizando este cociente es 1,744. Pero esto es logaritmo de la media geométrica. Lo que queremos es media geométrica solamente. De la misma manera que hicimos para este otro ejercicio, este logaritmo lo pasamos al otro lado como base 10. En la calculadora sería el shift logaritmo, ¿no? Para generar el antilogaritmo. Shift logaritmo de 1,744. Y eso nos va a salir, bueno, estamos aplicando el antilogaritmo, 55,46. Esa sería la media geométrica. Si alguien quiere corroborarlo, por favor, lo dejo un ratito ahí. Sí sale eso, Inge. Ok, muy amable, gracias. Muy bien. Este material que estoy usando es un resumen del texto. De todas maneras, ni bien acabe la clase, se lo voy a pasar de este y de la semana pasada que le estoy debiendo, de la anterior clase que le estoy debiendo. El ejercicio que estamos resolviendo, aunque está también en el texto, ¿sí? Pero para que lo tengan así más concentradito si gusta, ¿ya? Bien, pero fíjense que hace rato hemos calculado, o si quieren vuelvo para atrás otra vez para hacer la comparación. Aquí hemos calculado la media geométrica para una tabla también, pero fíjense que hay intervalos. ¿Qué tipo de variable es? Acá arriba lo dice, es numérica, claro está, pero es continua. ¿Cuáles eran las continuas? Aquellas que tienen intervalos, muy bien. Y es la manera de proceder para calcular esta media geométrica. Pero cuando queremos calcular también la media geométrica, pero para una variable discreta, si aquella que no tiene intervalos de clase, que toma valores puntuales, fíjense, no hay intervalos de clase. ¿Cómo calculamos la media geométrica? En realidad usamos la misma tabla, la misma fórmula, ¿no? Debemos generar también el logaritmo de marca de clase. Pero ustedes miran, pero no hay marca de clase. Ya, ok, no hay marca de clase, pero estos valores que toma la variable, en este caso sería 54, 59, 63, 64, estos valores que son discretos, porque no hay intervalos, asumen el papel como si fueran marca de clase. Entonces lo que estamos haciendo es calcular el logaritmo de cada uno de estos 4 valores. Asume, repito, para variables discretas, en la elaboración de la tabla de distribución de frecuencia, pero para variables discretas, aquellas que no tienen intervalos,
Los valores que toma la variable, que serían estos, 54, repito, 54, 59, 63, 64, asumen el papel de marca de clase. Tanto para esta media como para todas las medias, todas las demás medidas que vamos a calcular posteriormente, siempre asumen el papel de la marca de clase. Muy bien, entonces hemos calculado el logaritmo a estos valores, que lo hemos simbolizado logaritmo de la marca de clase. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar, recuerden la fórmula que hemos visto en su momento de la media geométrica. Hay que multiplicar la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase, es decir, estas dos columnas, que es lo que hemos generado acá. Muy bien. Luego que generamos este producto, había que generar la sumatoria de esta columna, que sería 37,388. Muy bien, fíjense que ya tenemos la sumatoria de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase, y tenemos aquí el n también, que sería 21, ¿cierto? La sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, que sería 21. Aquí le hemos vuelto a copiar la fórmula nuevamente para que mientras nos vayamos acostumbrando a ella, la que hemos visto para la media geométrica, ¿no? Debemos reemplazar en el numerador de esta sumatoria, que sería este valor que hemos mencionado, el 37,388, dividido entre el n, que es 21, y obtenemos que el logaritmo de la media geométrica es igual a 1,78038. De la misma manera, shift logaritmo para generar el antilogaritmo, y encontramos que la media geométrica para estos 21 datos que tenemos y que están agrupados en forma discreta, porque no tiene sentido la elaboración de tabla de distribución, no tiene sentido, porque esto es una tabla también, ¿no? No tiene sentido los intervalos, es 60,31. ¿Está claro, no, chicos? ¿Sí? Ok. Eso es la media geométrica, ¿ya? Perdón, me salté. Algo importante que voy a aclarar antes de salir de esta medida y entrar a la siguiente. Esta media geométrica tiene ciertas restricciones. Y la principal de ellas, que no se la puede calcular en dos situaciones. Primero, y eso es muy importante, primero, cuando hay valores negativos o está el cero presente entre ellos. ¿Por qué no? Miren ustedes. Lo que pasa es que, date cuenta que sacamos logaritmos, y no se puede sacar logaritmo de números negativos ni logaritmo del cero. Entonces, necesariamente para poder calcular la media geométrica, todos los valores deben ser positivos. Basta que uno de ellos sea cero o sea negativo, directamente de ese conjunto de datos no podemos calcular la media geométrica. Primero. Y segundo, al igual que las otras medias o promedios que hemos calculado, no se puede calcular para variables cualitativas, es decir, no numéricas. Sí, los promedios, la media aritmética que vimos en la anterior clase, la media ponderada que vimos en la anterior clase, y ahora la media geométrica, no se pueden calcular para variables cualitativas, es decir, variables no numéricas. No se puede calcular. Sí, se entiende, ¿no, chicos? Sí, perfecto. Voy a dejar de compartir, voy a cerrar este documento y vamos a entrar a la siguiente medida. Es también un promedio, es también el otro promedio, que sería en realidad la media armónica. La media armónica. La media armónica es otra forma de calcular el promedio, se simboliza XH, y su finalidad es la misma que la anterior, minimizar el efecto. Es otra alternativa que tenemos para calcular el promedio, sobre todo cuando queremos trabajar para impuestos, tasas, intereses, etcétera, y donde a veces hay valores muy extremos y que va a modificar mucho nuestro promedio. Entonces, tanto el promedio geométrico como este promedio armónico, lo que hace es minimizar el efecto justamente de estos promedios, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la media armónica? Empezaremos al igual que la anterior medida, para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla. Y esta es la fórmula. Entonces, la media geométrica, perdón, armónica en este caso, va a ser igual al n, que será la cantidad total de datos, dividido entre la sumatoria de la unidad entre cada uno de los datos.
A ver, pongámonos un ejemplo para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla. Acá, tenemos 4 datos. El 7, el 5, el 10 y el 6. Tenemos estos 4 datos. Y queremos calcular la media armónica. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Vamos reemplazando. El n. ¿Cuánto es nuestro n? Son 4 datos. Muy bien, colocamos el 4. Luego en el denominador dice la unidad dividido entre cada uno de los valores, aplicando sumatoria. Muy bien, entonces, sumatoria. ¿Cuáles son los datos? 7, 5, 10 y 6, ¿no? Entonces, 1 sobre 7, 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 6. Sumatoria. Muy bien. Resolviendo esto, la media armónica para estos 4 datos sería 6,56. 6,56 sería el promedio armónico para estos cuatro datos. ¿Algún problema? ¿Algo que no se hubiera entendido en el cálculo o interpretación de la fórmula, chicos? Por favor, con toda confianza, pueden hacer su consulta. Bueno, asumo que no hay problema. ¿Ya? Eso es para datos no agrupados, les decía, datos que no están dentro de una tabla. Ahora, de la misma manera, ¿qué pasa cuando queremos calcular el promedio armónico para datos numéricos, datos cuantitativos, pero que tengan intervalos primero? Es decir, que sean continuos, quiere decir. Muy bien. Usamos esta otra fórmula cuando queremos calcular el promedio armónico para datos numéricos, pero que generen intervalos de clase. Y la fórmula dice, el n, colocamos en la parte del numerador la cantidad total de datos, y en el denominador la sumatoria de los cocientes de la frecuencia absoluta entre su marca de clase. A ver, vámonos con un ejercicio. Encontrar la media armónica de estos datos, que me parece que es la misma tabla del ejercicio anterior. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá los intervalos. ¿Qué más tenemos? La frecuencia absoluta, ¿no? Que es el recuento, la cantidad de datos, valores, observaciones, contenidos en cada intervalo. Muy bien. Entonces, para estos 28 datos, queremos calcular la media armónica. ¿Qué hay que generar? Primero vamos a necesitar la marca de clase. Muy bien, la marca de clase, que también la conocemos, como punto medio de clase. Punto medio de clase, ¿no? Que es la sumatoria de los dos límites en cada clase dividido entre dos. Tenemos la marca de clase. Muy bien. Necesitamos generar el cociente entre frecuencia absoluta y marca de clase. Muy bien, la frecuencia absoluta y marca de clase. Es decir, 3 dividido entre 37, 6 entre 47, 10 entre 57. Generamos la columna de frecuencia absoluta por marca de clase. ¿Sí? Estamos dividiendo, y repito, la frecuencia absoluta entre marca de clase. Muy bien, ¿qué necesitamos de esta columna de frecuencia absoluta dividida entre marca de clase? Si regresamos a la fórmula, necesitamos la sumatoria de esa columna. Muy bien, generemos la sumatoria. Ya tenemos. Fíjense que ya podemos reemplazar la fórmula. Tenemos el n, que sabemos que es 28. Tenemos la sumatoria de este cociente. Eso al reemplazar en la fórmula, encontramos que la media armónica es 54,581. Repito, 54,581. De esa manera calculamos la media armónica para este conjunto de datos numéricos que están agrupados en una tabla en forma continua, es decir, con intervalos de clase. ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro, Inge. Ok, perfecto. Muy bien. Pero ahora, entonces, vamos a calcular la media armónica para otra tabla de distribución de frecuencias, pero que sean discretos. ¿Cuáles son los datos discretos? Aquellos que no hay necesidad de la elaboración de intervalos, que se elabora también su tabla de distribución de frecuencia, pero que toma datos puntuales, que no hay intervalos. Y usamos el mismo ejercicio anterior que hicimos para la media geométrica también. Tenemos estos 4 datos, tenemos la columna de frecuencia absoluta. En la fórmula vamos a necesitar la marca de clase. Hemos dicho que esta columna
donde los valores toman, la columna donde están los valores que toma la variable, asume el papel de marca de clases. Muy bien. ¿Qué necesitamos según la fórmula? Si recordamos un poquito, enseguida la vamos a volver a poner. Dice el cociente, ¿no? Entre la frecuencia absoluta y la marca de clase. Entonces, cada uno de estos valores, 5, 3, 4, que es la columna de frecuencia absoluta, se lo divide entre los valores de la marca de clase. Y generamos esta columna de datos. De esa columna, ¿qué necesitamos conocer? La sumatoria, ¿no? De frecuencia absoluta sobre marca de clase. Aquí ya tenemos la sumatoria, entonces ya podemos reemplazar la fórmula, que fíjense que sigue siendo la misma. El n, que es 21, que es la sumatoria total de las frecuencias absolutas, dividido entre esta sumatoria, que le hemos generado acá en esta columna, el 0,3488. Reemplazando en esa fórmula, encontramos que la media geométrica, entonces, para este conjunto de datos, toma un valor de 60,21 kilogramos. Esa será la media o el promedio armónico para esta variable que es cuantitativa discreta. ¿Alguna consulta, chicos? Creo que está relativamente fácil, ¿no? ¿Sí? Algo importante que recalcarles acá es que no esperemos obtener los mismos valores con los promedios. Si calculáramos la media aritmética para este conjunto de datos, calculáramos la media geométrica y ahora la media armónica, no vamos a llegar al mismo valor porque cada promedio tiene una aplicación diferente. Entonces, fíjense ahora cómo cambia el concepto de lo que nosotros conocemos como promedio. Lo que nosotros conocemos como promedio es el promedio, el más simple, que es el promedio aritmético. Pero dependiendo del uso, pues, podemos trabajar con la media ponderada, con la media geométrica, con la media armónica. Incluso hay un promedio más que se utiliza mucho en física, y ustedes que han llevado física 1 lo han usado sin darse cuenta cuando han visto la teoría de errores, sobre todo en laboratorio, que es el promedio cuadrático también, que se usa más que todo para magnitudes físicas. ¿Sí? Nosotros no la vamos a ver. Muy bien. Con eso hemos terminado lo que son los promedios.